Pues estos miserables no se conforman con apoyar el bloqueo económico, el estrangulamiento del pueblo cubano, de sus condiciones de vida. Es que incluso están ya a cara descubierta apoyando que Estados Unidos invada militarmente su propio país, o el país en el que nació, mejor dicho. Creo que ya no es su país ya es otro. Exacto. Bueno, ahí le tenemos a los demócratas, a los disidentes, como Amelia Calzadilla. ¿Se acuerdan? Esta persona que ha fundado un partido político en Madrid, que bueno, ese partido político ahora se ha dividido en dos, bueno, como siempre, sí, y al final, bueno, si son dos, pues conseguirán más dinerito para los dos que cuando eran uno. Esta persona mentirosa, sinvergüenza, que se hizo relativamente famosa en redes sociales porque lloraba con su bebé en La Habana, lo mal que lo estaba pasando, por cierto, mintiendo descaradamente, aunque las condiciones de vida sabemos cómo son ahora mismo en Cuba para la mayoría, muy duras. Bueno, pues hizo un relato lacrimógeno y a partir de entonces, ¿qué consiguió? La visa para Estados Unidos y construir un personaje público, y ahora está viviendo de ese personaje público. Pues esta Amelia Calzadilla, como otros de este corte, necesitan adecuarse al mensaje político, al relato político que Miami exige, porque si no, te pulverizan, te machacan. Y aún así, nunca llegas al mensaje necesario, al mínimo necesario, y ese lo impone normalmente gentuza, criminales como Alex Otaola. Amelia Calzadilla, no sé cuántas veces he leído la frase: frente a una acción militar habría un baño de sangre. ¿Y para los incontables muertos causados por el terrorismo de Estado comunista? ¿Qué término utilizan? ¿Control poblacional? ¿Hace falta ser escoria para estar justificando el baño de sangre que significaría una acción militar? Estás apoyando la acción militar. Increíblemente miserable, Amelia Calzadilla. Bueno, hay algunos anormales que todavía apoyan a gente de este corte. Y le tenemos a Luis Manuel Otero Alcántara, este individuo financiado por el gobierno de Estados Unidos desde hace muchos años, a través de la NED, National Endowment for Democracy, que se ha pasado 5 años en la cárcel, que ahora ha salido de la cárcel, que está en Miami, que el gobierno de Estados Unidos le ha dado un parole, o sea, le ha dado la visa para entrar a Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? Que en los primeros momentos, como aparecía tan lozano y tan saludable, en Miami empezaron a sospechar. Exactamente. Y ya han empezado a decir que es un agente de la seguridad del Estado, que no puede ser, que cómo es posible que se ha estado 5 años en una mazmorra del régimen castrista, se le vea tan bonito y tan gordito y con su barriguita y su buen aspecto, ¿no? Que eso es imposible, le han tenido que torturar. Y si no le han torturado es porque realmente no era un verdadero opositor. Bueno, pues Luis Manuel Otero Alcántara, que está recibiendo palo desde Miami y Alex Otaola lo tiene crucificado, se tiene que adaptar también, como Amelia Calzadilla, tiene que ir endureciendo su discurso, porque así funciona la libertad en Miami. Te tienes que adaptar al catecismo anticomunista y anticastrista, porque si no, te cortan las alas. Y entonces ya, en una entrevista en El País, decía: los cubanos están locos porque pase algo, cualquier cosa. Y Cibercuba decía: Luis Manuel Otero Alcántara apoya una intervención quirúrgica en Cuba si saca del poder a los Castro y a Díaz-Canel. Oye, eso sí. Dentro de poco ya dirá no intervención quirúrgica, que ya sabemos lo que es una intervención quirúrgica, que es una intervención militar en el país con muchos muertos, como la que hicieron en Venezuela. Más de 100 muertos. Exactamente, sí. Bueno, ya estará diciendo que hay que apoyar una invasión terrestre, y aunque caigan 100.000, porque cuanto más te endureces ese discurso con lo más aberrante y lo más terrorista, más te puedes acercar al mínimo, al umbral mínimo que te exigen en Miami. Lázaro. Exactamente. Bueno, hay un ejemplo más
Estamos comentando la actitud de esta persona al salir de la cárcel, en la cual evidente no pudo negar que lo trataron bien, que fue considerado, que fue además le dieron en la despedida obsequios como botella de ron, comida, jamón, es decir, que lo trataron bien. El hablar de esa manera sin un sesgo hacia el gobierno revolucionario, sin una crítica, ha irritado y están irritados los odiadores antiguos del mal llamado exilio cubano. Están muy irritados, están descontentos porque lo que se espera en el caso como este, que sale de la cárcel, de las cárceles de la dictadura, mazmorras, las mazmorras, pues tiene que estar demacrado, tiene que se vea el daño que causa la dictadura a los presos políticos. Como José Daniel Ferrer. Exactamente. Que salió también, hacía deporte allí, ¿no? Varias cárceles que Cuba, que salen. Tienen buenos gimnasios ahí. No, salen, cuando ya terminan su condena, salen mejor que como entraron. Pues sí, la verdad. Salen mucho mejor que como entraron. Entonces, claro, esto es una contradicción y es como una pedrada en la nuca a los que día tras día están con esa narrativa mentirosa, engañosa de que las mazmorras, que la dictadura, porque todo hay que unir las dos cosas, dictadura y mazmorra, que el comunismo, etcétera, todo eso que escuchamos, leemos todos los días, pues los desbarata totalmente una persona que sale de la cárcel y dice no, que lo trataron bien. Y es que lo trataron bien, incluso en mejores condiciones que otros presos. Y lo dice, botella de ron, lo despidieron con comida, con jamón, en fin, que se ve y la persona se ve, como tú dices, lo sano, se ve que no, bueno, en su peso, si era más... Pero bueno, se ve bien y eso llamó mucho la atención, incluso hasta de personas que no son influencers del día a día, sino que se quedan privados ante una evidencia que desmonta todo el relato anterior referido no solo a la persona en sí, sino al sistema penal cubano para cargar más. O sea, justificar todo eso va al paquete para justificar las medidas genocidas que está tomando el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Es decir, que es un elemento más, personas que sirven a estos intereses imperiales de la forma más vulgar, de la forma más rastrera, de la forma más inhumana y de la forma más apátrida que se pueda concebir.